Muy buenas tardes, jóvenes. En este primero, primer encuentro juvenil, juvenil, en este primer encuentro juvenil regional Mineiro, aquí en Belo Horizonte, Brasil, o sea, Minas Gerais, Brasil. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes alrededor de la palabra de Dios bajo el tema el misterio del día y la hora de su venida. El misterio del día y la hora de la venida del Hijo del Hombre es el misterio del cual estaremos en esta ocasión hablando para que sea abierto a nuestro entendimiento el misterio del día y la hora de la venida del Hijo del Hombre. Leemos en San Mateo capítulo 24, verso 30 al 39, donde nos dice Cristo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, que está cerca. Conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el del día y la hora nadie sabe, y aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Gracias, amigo. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entender el día y la hora de su venida. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nuestro amado Señor Jesucristo nos habló de la venida del Hijo del Hombre para el tiempo final y nos dio señales como le fueron pedidas por sus discípulos en San Mateo capítulo 24 y verso 3 en adelante. Y cuando les dio estas señales, encontramos que les habló estas cosas que hemos leído, y aún les habló del siervo fiel y prudente. Él no les dijo, será en tal año, sino que él les dijo las cosas que estarían aconteciendo en el tiempo del cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, para así que cada hijo e hija de Dios
estuviera viviendo en ese tiempo, estuviera viendo el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé y como en los días de Lot. ¿Qué hubo en los días de Noé? En los días de Noé, un profeta dispensacional. El mundo antediluviano iba a ser destruido, pero antes de ser destruido, Dios envió un profeta llamado Noé, al cual le reveló todas las cosas que iban a suceder y él las dio a conocer a la humanidad, pero no creyeron el mensaje de Noé y no lo reconocieron como el profeta de Dios correspondiente a aquel tiempo, y sin embargo era un profeta dispensacional. Cuando dice envía un profeta dispensacional, es la clase de profeta mayor que Dios puede enviar a la raza humana. Siempre que lo envía, una dispensación está llegando a su fin y una nueva dispensación se está entrelazando con esta dispensación que está terminando. Otra cosa muy importante es que un nuevo mensaje dispensacional está comenzando y una nueva dispensación con un nuevo mensajero dispensacional está comenzando. El pueblo es llamado a una nueva dispensación. Estas cosas fueron muy chocantes en el tiempo de Noé, como también las fueron en el tiempo de Jesús. Y pensaban, tanto en el tiempo de Noé como en el tiempo de Jesús, que sus profetas, Noé y también Jesús, estaban alborotando el pueblo. Pensaban que la enseñanza de ellos era una herejía y que lo que ellos estaban diciendo no era cierto. Pero sin embargo, la historia prueba que era verdad el mensaje de Noé y que era verdad el mensaje de Jesús. Ahora, vean ustedes que lo que fue una herejía para la gente que creyó que era una herejía, el mensaje que cada uno de sus profetas trajo, luego es descubierto por medio de la historia que era la verdad de Dios para la raza humana en ese tiempo. Y ahora, la venida del Hijo del Hombre está prometida para ser como en los días de Noé y como en los días de Lot. En los días de Noé hubo un profeta dispensacional. En los días de la venida del Hijo del Hombre para este tiempo final, tiene que estar en la tierra un profeta dispensacional. Y solamente hay un profeta dispensacional prometido para el día posterior, para el tiempo final. Y ese es el profeta de la dispensación del reino. Ese es el ángel del Señor Jesucristo. No hay otro profeta prometido para el día posterior, para el tiempo final. Fuera de ese profeta, no vendrán más profetas en el programa divino, porque este es el Benjamín de todos los profetas de Dios. Ese es el último profeta que Dios enviará a la tierra con el mensaje del Evangelio del Rey. Ese es el siervo fiel y prudente que estará en la casa de Dios, alimentando a la casa de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, en el día de la venida del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, en su venida, encontrará en su casa al siervo fiel y prudente, dándole el alimento a tiempo a toda la familia de Dios, a todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿A quién hallará entonces en su casa alimentando a su iglesia? Hallará al ángel mensajero del Señor Jesucristo, que es el siervo fiel y prudente. Ese es el ángel mensajero que recibirá al Hijo del Hombre en su venida. Y por medio de él, el Hijo del Hombre, Jesucristo, en su venida, se manifestará y llevará a cabo las cosas que él ha prometido para el día postrero. Ahora, ven ustedes, la promesa es que el siervo fiel y prudente será colocado sobre todos los bienes de su Señor. ¿Qué significa esto? Que todas las cosas que Jesucristo estará haciendo, las estará haciendo por medio de su ángel mensajero. Porque su ángel mensajero
el siervo fiel y prudente estará sobre todos los bienes de su Señor. Ese es el instrumento del Señor Jesucristo para el día postrero, para la manifestación final de nuestro amado Señor Jesucristo en el Espíritu Santo, a través de carne humana, a través de su ángel mensajero. Y así es como Jesucristo cumplirá todo su programa correspondiente al día postrero. Ahora, ¿cuál es el día? El día en que el Hijo del Hombre estará manifestado en la tierra. ¿Y cuál es la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir y estará manifestado en la tierra? Nos dice el apóstol San Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 8, algo que no podemos ignorar. Si ignoramos esta verdad bíblica, no podremos entender nunca lo que es el día de la venida del Hijo del Hombre. Y no podremos entender nunca lo que es el día del Señor. San Pedro nos dice, mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Un día para con el Señor, para con los seres humanos, son 1000 años. Es un milenio, es un día milenial. Y cuando se nos habla del día del Señor, se nos está hablando del séptimo milenio. Ese es el día del Señor. Delante de Dios es un día, para los seres humanos es un milenio. Ahora veamos en Apocalipsis al apóstol San Juan siendo transportado en el espíritu, o sea, en su cuerpo teofánico, siendo transportado a un día muy especial. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 10 al 11. Yo estaba en el espíritu en el día del Señor. Este es el día de su venida. Este es el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿En qué día oyó esa gran voz como de trompeta? En el día del Señor. Este es el día de su venida. ¿Quién decía? Yo soy el alfa y omega. El alfa y el omega. El primero y el último. ¿Y quién es el alfa y omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Y aquí se encuentra hablando con esta gran voz de trompeta. ¿En qué día? En el día del Señor. En el día de su venida. Ahora veamos que para el día de la venida del Hijo del Hombre, Cristo dijo que enviará con gran voz de trompeta a sus ángeles. ¿Quién es el que tiene la gran voz de trompeta? El Hijo del Hombre. En su venida, en el día de su venida. Y envía a sus ángeles con esa gran voz de trompeta. ¿Qué es la gran voz de trompeta? Es la voz de Jesucristo. En el día postrero, que es el séptimo milenio. Ese es el día de su venida. No es un día literal de 24 horas, sino que es el séptimo milenio. Ese es el día del Señor. ¿Y cuál es la hora de su venida? La hora de su venida, para poderla comprender, tenemos que comprender las vigilias de la noche. Las vigilias comienzan a las 9 de la noche. Son 4 vigilias. La primera es de 9 de la noche a 12 de la noche. La segunda es de 12 de la noche a 3 de la mañana. La tercera es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y la cuarta es de 6 de la mañana
a 9 de la mañana. Cada vigilia tiene 3 horas. Y la cuarta vigilia es la única vigilia que se cumple durante el día, durante la mañana. Durante la mañana de un nuevo día. Jesucristo hablándonos en San Lucas, capítulo 12, nos dice en el verso 35 al 44, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia es de 12 a 3 de la mañana. Y aunque venga la tercera vigilia, que es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. O sea que no importa en qué vigilia venga, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si el padre de familia, si supiera el, si supiese el, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En el capítulo 13 de San Marcos, versos 34 al 37, dice, hablándonos de la venida del Hijo del Hombre, dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Ahora podemos ver que de edad en edad, eso es lo que está sucediendo en el programa de Dios. Jesucristo dejó en su casa sus siervos fieles y prudentes, de edad en edad, alimentan a su familia, a su iglesia. De edad en edad, ha tenido un mensajero fiel y prudente. Ahora, ¿cuál es el siervo fiel y prudente? Que cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. Lo haya en la casa de Dios, alimentando a los hijos de Dios. Ese tiene que ser el siervo fiel y prudente, que estará en la hora de su venida y en el día de su venida en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, dándole el alimento espiritual. Ahora, sigue diciendo, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, eso nos habla del comienzo de la iglesia del Señor Jesucristo. Si a la medianoche,
Ya eso nos habla de la segunda vigilia, o sea, el final de la primera vigilia, que es a las 12 de la noche, y el comienzo de la segunda vigilia, que comienza a las 12 de la noche. O sea, que a la medianoche nos habla ya del comienzo de la segunda vigilia. Dice, o si la medianoche, o si el canto del gallo, ya esto es la tercera vigilia. La tercera vigilia es de 3 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Cuántos son madrugadores aquí? Pues ustedes pueden escuchar de 3 a 6 de la mañana los gallos cantando cada hora, casi siempre. Este es el horario en que más se escuchan los gallos cantando. Eso es en la tercera vigilia. Y ahora encontramos que de edad en edad han estado cantando muchos predicadores, predicando el Evangelio del Rey. Este es el cántico más hermoso que puede ser proclamado, que se puede cantar en este planeta Tierra. Y ahora encontramos al Espíritu Santo por medio del séptimo ángel mensajero en la tercera vigilia, representada esa vigilia en el horario de 3 a 6 de la mañana. Este es el horario que representa la edad de la Odisea, la séptima edad de la iglesia gentil. En esa tercera vigilia está enmarcada la séptima edad de la iglesia gentil. Y ahora, miren ustedes, en alguna de las vigilias, la venida del Hijo del Hombre se convertiría en una realidad, o al anochecer, o a la medianoche, que nos habla de la segunda vigilia, o a la tercera vigilia, o en qué otra vigilia podría ser, si no es en la primera, segunda o tercera vigilia, solamente nos queda la cuarta vigilia. Y dice, o a la mañana, de 6 a 9 de la mañana, tiene la cuarta vigilia. Esa es la única vigilia que se cumple durante la mañana. Esa fue la vigilia en que Jesucristo estuvo caminando sobre el mar y apareciéndole a sus discípulos y calmando la tempestad que quería destruir la barca en que iban los discípulos de Jesucristo. Ellos pensaban que era un fantasma, pero no era un fantasma. Cristo dijo, yo soy, no teman. La segunda venida de Cristo podrá ser conceptuada como un fantasma y la gente no vigila. Pero Él nos dirá, yo soy, no teman. Ahora, la cuarta vigilia es la vigilia en que más eventos grandes han sucedido y más bendiciones han venido de parte de Dios. Por ejemplo, tenemos la cuarta vigilia en donde Dios destruyó el ejército del faraón en el Mar Rojo y el pueblo hebreo fue libertado de ese ejército perseguidor del faraón. También encontramos que en la cuarta vigilia
fue que el ángel de Jehová bendijo a Jacob y le cambió su nombre. Capítulo 32 del libro del Génesis nos da testimonio de este evento ocurrido en la cuarta vigilia. Durante toda la noche, Jacob estuvo luchando con el ángel de Jehová, pero fue en la mañana, cuando ya rayaba el alba, que el ángel le dijo: suéltame, que ya está rayando el alba y tengo que irme. Y Jacob le dijo: yo no te soltaré si no me bendices. Hasta que no me bendigas, no te puedo decir. Y el ángel de Jehová, que es Jesucristo en el Espíritu Santo, es el que en el día postrero vendrá en la cuarta vigilia, que corresponde a la edad de la piedra angular. Porque la edad séptima de la iglesia gentil corresponde a la tercera vigilia. Y la edad de la piedra angular corresponde a la cuarta vigilia. Es una vigilia de día. Es una vigilia en un nuevo día dispensacional y es una vigilia en un nuevo día milenial. O sea, en el comienzo del séptimo milenio tenemos la cuarta vigilia del séptimo milenio. O sea, del día postrero. Porque el día postrero o día del Señor es el séptimo milenio. Y es en la mañana de cada día, de 6 a 9 de la mañana, que tenemos la cuarta vigilia todos los días. Y es en el séptimo milenio, ese día del Señor, que para nosotros es 1000 años, que tenemos la cuarta vigilia. Y por cuanto un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿cuánto es entonces una hora delante del Señor? Para los seres humanos son 41 años con 8 meses. ¿Y cuánto es una vigilia delante de Dios? Una vigilia son 125 años. Ven que no se refiere a una vigilia literal, sino a una vigilia profética que está representada en la cuarta vigilia, en la cual Cristo caminó sobre el mar en una ocasión. La resurrección de Cristo, ¿cuándo fue? En la mañana del domingo. Y en la mañana del domingo no es otra cosa sino de 6 a 9 de la mañana. Y eso es la cuarta vigilia también. El Espíritu Santo, ¿cuándo vino sobre 120 personas? El día de Pentecostés, en la mañana, cuando Pedro ya estuvo predicando su mensaje, les dijo a los que estaban allí presentes de la siguiente manera. Y ahí nos da el horario en el cual él estaba predicando. Dice: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Capítulo 2, verso 15 del libro de los Hechos. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? Las 6 de la mañana es la hora primera del día, de 6 a 7 de la mañana. La hora segunda del día es de 7 a 8 de la mañana. Y la hora tercera del día es de 8 a 9 de la mañana. Pedro estaba predicando en el horario de 8 a 9 de la mañana. Dice, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas
En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Y cuáles son esos días? Esos días postreros, un día delante del Señor, para los seres humanos, son 1000 años. Los días postreros habían comenzado ya en aquel tiempo. Cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzaron los días postreros. Por eso es que San Pedro y San Pablo nos hablan de los días postreros y nos dicen que en aquellos tiempos en que ellos vivieron, ya estaban en los días postreros. ¿Y cómo puede ser eso? Miren, Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2 dice, San Pablo, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, por medio de quien habló en el Antiguo Testamento al pueblo hebreo, por medio de los profetas, porque esa es la forma de Dios hablarle a los seres humanos. Dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. ¿Cómo está diciendo ahí San Pablo? En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, y eso lo está diciendo 2000 años atrás, y está diciendo que ya están en los días postreros. Dice, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahora, ¿cómo es posible que estuvieran en los días postreros viviendo la gente cuando Jesucristo estaba predicando y Dios estaba hablando por medio de Jesucristo? Porque los días postreros delante de Dios para los seres humanos son 3 milenios: quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, ya comenzó el quinto milenio. El quinto milenio comenzó ya cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad. Y por consiguiente, comenzaron delante de Dios los días postreros, que para los seres humanos son los milenios postreros, quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Y ya han transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá. Y delante de Dios solamente han transcurrido 2 días. 2 días delante de Dios. Y solamente queda el día postrero delante de Dios, que para los seres humanos es el séptimo milenio. El día postrero, el milenio postrero para los seres humanos. Ese milenio postrero, siendo el séptimo milenio, es el día postrero del cual Jesucristo estuvo hablando en San Juan, capítulo 6, con relación a los creyentes en él. Dice, y esta es de la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿En qué día? En el día postrero, delante de Dios, que es el séptimo milenio para todos nosotros. Ese es el milenio postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si continúan leyendo este capítulo 6, encontrarán 2 pasajes más donde dice, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién puede decir que no será en el día postrero la resurrección de los muertos en Cristo? Nadie se atreve a contradecir a Jesús. Y Él es el que va a resucitar a los muertos en Cristo, a los que han creído en Cristo, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo en las edades pasadas. Y a nosotros los que vivimos, que permanezcamos vivos cuando estén ya resucitados los muertos en Cristo. ¿Qué pasará con nosotros? Pues seremos transformados. Y así tendremos el cuerpo eterno. Esa es una promesa para los escogidos de Dios del día postrero, que no verán muerte, sino que permanecerán vivos. Para esos que permanecerán vivos, es la promesa de la transformación. Ahora, algunos de los nuestros se han ido, pero regresarán en cuerpos eternos como testigos de la resurrección. Y ahora hemos visto
lo que son los días postreros y hemos visto lo que es el día postrero. Y ese es el día de su venida, el día postrero, el séptimo milenio. Y nadie sabía en qué día, en qué milenio vendría Cristo en su segunda venida. Nadie sabía en qué día sería la venida del Hijo del Hombre. Ni siquiera entendían lo que era un día delante de Dios. No entendían que era un milenio delante de Dios. Y no entendían lo que eran los días postreros y pensaban que los días postreros eran solamente estos días. Pero no sabían que los días postreros eran también los días en que había vivido Jesús y sus apóstoles y los 7 mensajeros durante las 7 edades de la iglesia gentil. Vean cómo los días postreros comenzaron hace 2000 años. Ahora, ese misterio de los días postreros ha sido abierto para nosotros. Y el misterio del día postrero, que es el día de su venida, para la resurrección de los muertos en Cristo y para la transformación de nosotros los que vivimos, ha sido abierto ese misterio del día postrero, del día del Señor, del día de su venida, del día de la venida del Hijo del Hombre, y ya conocemos cuál es el día. Es el único que queda. No fue en los días anteriores, o sea, no fue en los 2 milenios anteriores el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre al principio de los días postreros, 2000 años atrás, fue el cumplimiento de la primera venida del Hijo del Hombre. Vean ustedes, comenzando el 5.º milenio, o sea, los días postreros, ya estaba allí presente la venida del Hijo del Hombre como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y para el día postrero, estar el Hijo del Hombre presente en la cuarta vigilia del día postrero. Y la cuarta vigilia del día postrero está representada en el horario de 6 a 9 de la mañana de cada día de la semana. Todo ser humano que se levanta en la mañana para prepararse e ir a trabajar, se levanta en la cuarta vigilia, excepto aquellos que se levantan antes de las 6 de la mañana, los cuales se han levantado en la tercera vigilia, para estar preparados para la cuarta vigilia, para salir a trabajar. Ahora, vean ustedes que se comienza a trabajar normalmente en la cuarta vigilia. Así se comienza a trabajar siempre en un nuevo día, excepto aquellos que trabajan de noche. Ahora, vean ustedes como la cuarta vigilia profética para el día postrero consta de 125 años, que divididos entre 3 nos da las 3 horas de la cuarta vigilia del día postrero. Cada hora de la cuarta vigilia del día postrero consta de 41 años con 8 meses. Ahora hemos visto el día de su venida, el día de la venida del Hijo del Hombre, que es el día postrero, el séptimo milenio, y hemos visto también la hora de su venida. Es la cuarta vigilia. Es en la cuarta vigilia el horario de su venida para el día postrero, para el día del Señor, para el día de su venida. Ven que tiene día, pero es un día profético. Y ven que tiene horario, es el horario de la cuarta vigilia. En la cuarta vigilia es que el Hijo del Hombre se presenta caminando sobre el mar. A sus discípulos que estaban en la embarcación, azotados por un fuerte viento contrario, y esa es la cuarta vigilia profética en que Jesucristo se presenta a su iglesia
en el día de su venida, o sea, en el día postrero, en el séptimo milenio. Y por eso es que en Apocalipsis capítulo 10 encontramos la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor. Y miren ustedes, lo encontramos descendiendo del cielo. Apocalipsis capítulo 10, verso 1 dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí lo podemos ver, viniendo el Hijo del Hombre, Jesucristo, con su rostro como el sol. Viene como el sol de justicia, resplandeciendo y alumbrando en la mañana de un nuevo día dispensacional y en la mañana de un nuevo día milenial. O sea, viene en la cuarta vigilia, resplandeciendo como el sol y dándonos su luz, su revelación en este día postrero. Ahora, miren ustedes, tenemos la promesa de la venida del Hijo del Hombre, de la venida del Señor, y estamos tres aquí, que será de día. Será como su rostro, como el sol, resplandeciendo. Así es su venida en la cuarta vigilia del séptimo milenio. La cuarta vigilia del séptimo milenio son los primeros 125 años del séptimo milenio, o sea, del día postrero. Ahora hemos visto el misterio de la venida del Hijo del Hombre y hemos visto el misterio del día de su venida, que es el día postrero, o sea, el día del Señor, el séptimo milenio, el día que Él dijo que resucitará a todos los muertos en Cristo. Y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el día de su venida. El día postrero, el séptimo milenio. Como día milenial. Como día de edad de la iglesia, es la edad de la piedra angular. Ese es el día como edad representado en el día octavo. Pero el día de su venida como día milenial está representado en el día séptimo, porque el día milenial séptimo, vean ustedes, es el séptimo milenio, donde Cristo establecerá su reino sobre este planeta Tierra. Y en los primeros 125 años estaremos viviendo en la cuarta vigilia de ese séptimo milenio, de ese día milenial de Jesucristo para la raza humana. Y durante esa cuarta vigilia, todas las promesas de la venida del Hijo del Hombre tienen que ser cumplidas y ser llamados los escogidos de Dios y ser juntados y preparados para ser transformados y raptados. Y los muertos en Cristo tienen que resucitar durante la cuarta vigilia del día milenial del Señor Jesucristo para los seres humanos. Ahora hemos visto lo que es el día de su venida. Y ahora su venida es como en los días de Noé y como en los días de Lot, como en los días de Lot y como en los días de Noé. O sea, un profeta dispensacional estará en la tierra con un mensaje dispensacional para dispensación del reino, o sea, para la séptima dispensación y para el séptimo día, que es el día del Señor y que es el séptimo milenio. Y será la venida del Hijo del Hombre, como mostró Cristo en la parábola del siervo fiel y prudente. Será como dijo Cristo aquí. Dice, velad, capítulo 24, verso 42 en adelante. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora
ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? O sea que en la casa de Dios, en su iglesia, tiene que estar un siervo fiel y prudente, un mensajero de Jesucristo, dando el alimento espiritual a tiempo a los hijos de Dios. Ahora, ¿cuál será ese mensajero? Dice, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya siendo así. Ese será el siervo fiel y prudente, que estará en la cuarta vigilia, alimentando a los hijos de Dios. En la cuarta vigilia del día postrero, o sea, del séptimo milenio. Ese será el siervo fiel y prudente que estará en los primeros 125 años del séptimo milenio, alimentando a los hijos de Dios. Sigue diciendo, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Esa es una bendición grande para ese siervo fiel y prudente que estará aquí en la tierra en el día de su venida, o sea, en el séptimo milenio, y en la hora de su venida, y en la vigilia de su venida, que es la vigilia cuarta del séptimo milenio. O sea, los primeros 125 años del séptimo milenio. Ahora, faltan solamente 3 años para terminar el sexto milenio y comenzar el séptimo milenio, según el calendario que estamos usando normalmente. Pero todos sabemos que el calendario está atrasado. Y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el séptimo milenio. O sea que ya estamos en el día del Señor, en el día posterior, en el día de su venida. Y ya estamos en la vigilia de su venida, la cuarta vigilia. Ahora podemos ver el misterio del día y de la hora de su venida. ¿Y qué es su venida? La venida del Hijo del Hombre. Vamos a ver si Miguel me trae por aquí el libro de los sellos en español. Y les voy a decir lo que es la venida del Hijo del Hombre. Y luego ustedes verán en qué hora de la cuarta vigilia la venida del Hijo del Hombre sería cumplida en medio de la iglesia de Jesucristo en el día de su venida, o sea, en el séptimo milenio. El precursor de la segunda venida de Cristo nos dice en la página 256 del libro de los sellos en español de la siguiente manera. Esto es citando Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21, que es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Eso es la venida del Hijo del Hombre. Eso es la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo, manifestado en carne humana, en su ángel mensajero, y revelado a través de carne humana, a través de su ángel mensajero. Y cuando ustedes vean a Jesucristo en el Espíritu Santo, velado y revelado, en su ángel mensajero, en este tiempo final, ustedes estarán viendo la hora de su venida.
Y ustedes podrán decir en cuál de las horas de la cuarta vigilia esta promesa está siendo cumplida. Ahora no tenemos que esperar que terminen los 125 años de la cuarta vigilia, sino que tenemos que estar vigilando con nuestros ojos abiertos durante la cuarta vigilia, porque si no vino en la primera vigilia, que es de 9 a 12 de la noche, eso fue en el tiempo allá de los apóstoles y el tiempo de los reformadores, y luego, si no fue de 12 a 3 de la mañana, eso fue en el tiempo de los reformadores, y si no fue de 3 a 6 de la mañana, eso fue en el tiempo del reverendo William Branham, en la edad de la Odisea, y el cumplimiento de esa promesa no se realizó durante la tercera vigilia y durante la edad de la Odisea, entonces corresponde a la cuarta vigilia. Corresponde a la cuarta vigilia, que es el término de tiempo de 125 años, los primeros 125 años del séptimo milenio. Y ahora, ¿en qué hora de la cuarta vigilia esta promesa estará siendo vista por la iglesia de Jesucristo en este día postrero? Desde el momento en que cada hijo de Dios vea a Jesucristo en el Espíritu Santo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, pidiendo, manifestado en carne humana, en su ángel mensajero, la persona estará viendo la venida del Hijo del Hombre y estará viendo la hora de su venida. Será de 6 a 7 de la mañana, o sea, esa hora de 6 a 7 de la mañana de la cuarta vigilia representa los primeros 41 años y 8 meses del séptimo milenio. Y si no se cumple en esos primeros 41 años y 8 meses, pues entonces hay que esperar a los próximos 41 años y 8 meses, que es la segunda hora de la cuarta vigilia. Y si no se cumple ni en la primera hora ni en la segunda hora, entonces tiene que cumplirse en la tercera hora de la cuarta vigilia, que son los otros 41 años y 8 meses. O sea, que desde que comienza el día postrero, comienza a contar el tiempo de la cuarta vigilia. Comienza a contar esos 125 años. Y si no ocurre el cumplimiento de esa promesa en los primeros 41 años y 8 meses, entonces tiene que ocurrir de los 41 años y 8 meses a los 83 años y 4 meses. Y si no ocurre ahí, entonces tiene que ocurrir en los del año 83 y 4 meses al año 125 del séptimo milenio. Nosotros estamos en la primera hora de la cuarta vigilia. En los primeros 41 años. Ahora, ¿en qué año de la primera hora estamos? ¿En qué año de la cuarta vigilia estamos? Estamos en el primer año de la cuarta vigilia, que para nosotros son los primeros 41 años con 8 meses. Ahora, ¿por dónde vamos? En ese tiempo de 41 años y 8 meses, si contamos
del 1959 en adelante, pues estaríamos muy cerca de terminar la primera hora. Si contamos del 1963 en adelante, donde apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo, pues faltan muy pocos años para terminar la primera hora de la cuarta vigilia. Si contamos del 1977 en adelante, tiempo que señaló nuestro hermano Branham, como que sería el final de la séptima edad de la Odisea, alrededor del 1977, dice él que terminará la edad de la Odisea. Si contamos de ahí en adelante, me faltan unos cuantos años para terminar la primera hora de la cuarta vigilia. La primera hora representada en la hora de 6 a 7 de la mañana. Y si contamos del 1974 en adelante, que fue el tiempo donde se abrió esta etapa para la iglesia del Señor, en donde se predicó el primer mensaje, en donde se habló de la posición de la iglesia de Jesucristo y se señaló que la posición de ella en este tiempo es acá arriba, en la edad de la piedra angular, porque ya estas etapas de la iglesia han pasado. De eso se estuvo hablando en el 1974 y luego de ahí en adelante hemos estado hablando sobre todos estos misterios correspondientes a la iglesia de Jesucristo y la manifestación de Jesucristo en su iglesia en la edad de la piedra angular. Ahora no vamos a poner una fecha en específico para decir, comenzó en tal año la primera hora de la cuarta vigilia. Pero les voy a decir una cosa. Ya la primera hora de la cuarta vigilia ha comenzado. Si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, pues ya comenzó la primera hora de la cuarta vigilia. Si consiguen exactamente los años de atraso que tiene el calendario y se los añaden al calendario que usamos, entonces podemos saber en qué año del séptimo milenio nos encontramos. Y de seguro no será fuera de la primera hora de la cuarta vigilia. Ahora podemos ver que ya estamos en la cuarta vigilia, en la primera hora de la cuarta vigilia. Y pronto los muertos en Cristo van a resucitar en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos vamos a ser transformados. Ahora, ¿en qué momento de la cuarta vigilia será este gran evento de la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos? Esperemos que ocurra y entonces podremos ver en cuál de las horas de la cuarta vigilia ocurriría. Ojalá y sea en la primera hora de la cuarta vigilia, que serían en los primeros 41 años y 8 meses del séptimo milenio. Ese es mi deseo para ustedes y para mí también. Yo deseo mi adopción, mi transformación, lo más pronto posible. Y ustedes también. Oremos a Dios que pronto sea hallado, sea llamado y recogido hasta el último de los escogidos en la edad de la piedra angular y sea preparado juntamente con todos nosotros para la transformación de nuestros cuerpos. Porque sin que haya llegado el último de los escogidos,
no podrá Cristo salir del trono de intercesión y por consiguiente no podrá producir la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Él, en este tiempo, está manifestándose en nuestra edad, pero todavía Él está manifestándose en misericordia. Pero algún día Él se manifestará en juicio y revelará, dará a conocer muchas cosas que todavía no pueden ser dadas a conocer, pero está dándonos a conocer las que nosotros necesitamos para ser transformados y raptados en este día postrero. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles a conocer el misterio del día y la hora de su venida. ¿Cuál es el día de su venida? El día postrero, el séptimo milenio para los seres humanos, que es el día postrero para Dios. ¿Y cuál es la hora de su venida? Es la hora de la edad de la piedra angular. Esa es la hora en términos de edades y también es el día en términos de edades y en la cuarta vigilia está la hora de su venida. O la primera hora, o la segunda hora, o la tercera hora de la cuarta vigilia. Ahora, nosotros estamos viviendo, si le añadimos al calendario las horas de atraso que tiene, los años de atraso que tiene, estamos viviendo ¿dónde? En la primera hora de la cuarta vigilia del día postrero, o sea, del séptimo milenio. Hemos visto el misterio del día y de la hora de su venida, y también de la vigilia de su venida. Y su venida es la venida de Jesucristo, el Espíritu Santo, viniendo en carne humana, en su ángel mensajero, manifestado en el día postrero, llevando a cabo la obra correspondiente al día y hora de su venida, lo cual lleva a cabo en una forma progresiva hasta que cumpla todo el propósito de su venida y realice la obra de reclamo y los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados. Eso hasta el final de su venida. Antes de la transformación nuestra y la resurrección de los muertos en Cristo, el Hijo del Hombre estará con nosotros. Jesucristo en el Espíritu Santo, manifestado en su ángel mensajero, manifestado en carne humana, en este día postrero, hablándonos las cosas que deben suceder pronto y llamando y juntando a esos escogidos y preparándonos para ser transformados y raptados en este día postrero, en la cuarta vigilia. Y ya estamos en la primera hora de la cuarta vigilia, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Porque cada hora profética de estas vigilias representa 41 años y 8 meses. Y una vigilia completa, ¿cuántos años tiene? 125 años. Ahora hemos visto lo que es una vigilia, de cuántos años consta una vigilia profética, y hemos visto cuál es la cuarta vigilia, que es la vigilia de la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre dice que será como en los días de Noé. O sea que hay que vigilar lo mismo que hubo en el tiempo de Noé. ¿Qué hubo allí?
Un profeta dispensacional presente con un mensaje dispensacional anunciándole al pueblo el juicio divino que iba a venir sobre la raza humana. Y para el día postrero estará el Hijo del Hombre manifestado en su ángel mensajero, anunciando el día de venganza del Dios nuestro, dando a conocer el juicio divino que ha de venir sobre el reino de los gentiles, sobre los pies de hierro y de barro cocido, para ser establecido luego el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. En la primera venida de Cristo, en la venida del Hijo del Hombre 12,000 años atrás, cuando leyó esta profecía de Isaías capítulo 61, se detuvo en el verso 2. Leyó solamente la mitad del verso 2. ¿Por qué? Porque el resto de esa profecía corresponde a la segunda venida del Hijo del Hombre. Dice así esta profecía que leyó Jesús allá en el templo de Jerusalén, o en la sinagoga, más bien en la sinagoga de Nazaret. Dice, capítulo 4, verso 14 en adelante, de San Lucas: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra del alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sobre quién estaba el Espíritu del Señor? Sobre Jesús. Ese es el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Ungido, Mesías o Cristo, significa el hombre ungido con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesucristo, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me he enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué no continúo leyendo? Porque el resto de esa escritura decía: y al día de venganza del Dios nuestro. Y eso corresponde a la segunda venida del Hijo del Hombre en el día postrero, en la cuarta vigilia del día postrero, en donde el Hijo del Hombre estará predicando el día de venganza de la gran tribulación que vendrá sobre la raza humana. Eso no lo podía predicar Jesucristo 2000 años atrás, porque para aquel tiempo no vendría la gran tribulación sobre el reino de los gentiles. Sería para el día postrero, en el séptimo milenio, en el día postrero, en la cuarta vigilia, es que viene el juicio divino sobre la raza humana, como vino en el tiempo de Noé sobre la raza humana. Es un tiempo paralelo al tiempo de Noé. Por eso es tan importante comprender lo que fueron los días de Noé. Y en aquel tiempo no entendieron lo que tenían que entender. No entendieron el programa de Dios que estaba siendo llevado a cabo por medio del profeta Noé. La construcción del arca era el programa divino para la salvación de todas las personas que iban a ser salvas en aquel tiempo. Y no comprendieron la gente de aquel tiempo el programa de Dios y la presencia del profeta de la dispensación del gobierno humano que Dios había enviado en medio de ellos. Y por cuanto no hace nada el Señor Jehová, si quien te revele sus secretos a sus siervos los profetas, conforme a Amós capítulo 13, verso 7, Dios no podía hacer nada, no podía destruir la raza humana sin enviarles primeramente un profeta que les diera a conocer lo que Dios iba a hacer en ese tiempo. Y ahora podemos ver todo lo que ocurrió ya. Y ahora Cristo dice que la venida del Hijo del Hombre para el día postrero, para el día de su venida y para la hora de su venida, será como en los días de Noé. Y será como en los días de Lot. Y estará en la casa de Dios un siervo fiel y prudente alimentando a los hijos de Dios. Ese siervo fiel y prudente es el ángel del Señor Jesucristo en el día postrero,
en la edad de la piedra angular y dispensación de los reinos, y día postrero o séptimo milenio. Ese estará ministrando la palabra de Dios en la iglesia del Señor Jesucristo en la cuarta vigilia, comenzando con la primera hora de la cuarta vigilia. Y es en ese ángel mensajero en que Jesucristo se estará manifestando en el Espíritu Santo y estará hablando a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Porque ese mensajero es la boca de Jesucristo para el día postrero. Juan el apóstol quiso adorarlo en 2 ocasiones y él le dijo que no lo hiciera. Juan el apóstol vio a Jesucristo en el Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero, cumpliendo las promesas correspondientes al día postrero, a la hora de su venida y día de su venida. Pero el ángel le dijo, no lo hagas, porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas. El ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, ni tampoco es el profeta Elías, y tampoco es el profeta Moisés. Pero en su ángel mensajero, Jesucristo estará manifestado en Espíritu Santo, operando los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Y así, Jesucristo estará cumpliendo su promesa correspondiente al día postrero, al día de su venida y a la hora de su venida. Jesucristo, así como vino a cada edad en el Espíritu Santo, en cada ángel mensajero, vendrá en el día postrero, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Vendrá en carne humana, en su ángel mensajero, velado y revelado. Y eso será la venida del Hijo del Hombre a su iglesia en el día postrero, velado y revelado en carne humana, en su ángel mensajero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero. Y eso es para la cuarta vigilia del séptimo milenio, o sea, del día postrero, del día del Señor, que es el séptimo milenio. Ahora podemos ver cómo desde la primera hora de la cuarta vigilia y del séptimo milenio, del séptimo día milenial, el Hijo del Hombre estaría velado y revelado en medio de su iglesia en el día posterior, pidiendo a su iglesia como vino de edad en edad, a través de cada ángel mensajero, pidiendo a su iglesia por medio de su ángel mensajero, en la edad de la piedra angular y en la dispensación del reino y en el día posterior, o sea, en el séptimo milenio. Ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, dándoles testimonio del día y la hora de su venida. Y yo creo que ya todos saben cuál es el día de su venida. ¿Cuál es el día de su venida? El séptimo milenio. ¿Y cuál es la hora de su venida? ¿Cuál es la vigilia de su venida? La cuarta vigilia, que son los primeros 125 años del séptimo milenio. ¿Y cuál es la hora de su venida, de esas 3 horas de la cuarta vigilia? Pues la primera hora de la cuarta vigilia, desde la primera hora de la cuarta vigilia, Jesucristo en el Espíritu Santo ha estado en medio de su iglesia, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y esa primera hora de la cuarta vigilia son 41 años y 8 meses. Ahora, ¿en qué momento es que los muertos en Cristo resucitarán y nosotros los que vivimos seremos transformados? Pues mi deseo es que sea en la primera hora de la cuarta vigilia. Pero si no es en la primera hora, pues será en la segunda hora. Y si no es en la segunda hora, pues será en la tercera hora. Pero tenemos que esperar en tiempo presente y en hora presente el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Estamos esperando en la primera hora de la cuarta vigilia la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros que vivimos. Y si no ocurriera en la primera hora,
en los primeros 41 años y 8 meses, pues lo esperaríamos. Esperaríamos la resurrección de los muertos y la transformación nuestra en la segunda hora. No hay ningún problema. Cristo lo ha prometido que Él resucitará a los muertos en Cristo en el día postrero. Esto es para la cuarta vigilia. Y en alguna de las horas de la cuarta vigilia, Él lo cumplirá. Y ha prometido transformar a todos los que estén vivos cuando ocurra la resurrección de los muertos en Cristo, a todos los que estén vivos y hayan creído en Cristo como su Salvador, hayan lavado sus pecados en la sangre de Cristo y hayan recibido su Espíritu Santo y así hayan sido colocados en el cuerpo místico de Cristo. Y los que serán transformados estarán en la edad de la piedra angular, que es la edad que corresponde a la cuarta vigilia del cuerpo místico de Cristo y corresponde al día de su venida, corresponde al séptimo milenio. Es la edad que se cumple en el séptimo milenio. Las otras edades se cumplieron en el quinto milenio y sexto milenio. La única que se cumple en el séptimo milenio es la edad de la piedra angular y continuará después del séptimo milenio para toda la eternidad, porque es una edad eterna. Bueno, vamos a detenernos aquí. Ya con lo que hemos hablado, tenemos un cuadro claro de lo que es el misterio del día y la hora de su venida. Hemos visto el día de su venida, el séptimo milenio. Hemos visto la hora de su venida, la primera hora de la cuarta vigilia. Y hemos visto cuál es la vigilia de su venida. La cuarta vigilia, que es el ciclo profético de 125 años, los 125 años primeros del séptimo milenio. Tenemos un cuadro claro de todo ese misterio de la venida del Hijo del Hombre y el día y la hora de su venida. Misterio que en otros tiempos no fue revelado a la iglesia del Señor Jesucristo. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre cada uno de ustedes y sobre mí también en este día postrero, que al día de su venida y en la hora de su venida, la hora primera de la cuarta vigilia del séptimo milenio, y que pronto Jesucristo materialice en cada uno de ustedes y en mí también la promesa de la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos en Cristo. Y vayamos todos a la cena de las bodas del Cordero, a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias por vuestra amable atención, amados amigos y hermanos, y continúen pasando un día lleno de las bendiciones de Jesucristo. Que así sea toda esta tarde y toda la noche y todos los días de vuestra vida y por toda la eternidad. Dejo con nosotros nuevamente al reverendo Miguel Bermúdez Marín para continuar. Vamos a pedirle pase por aquí